Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, como siempre, agradecido con nuestro Padre Eterno por permitirme llegar hasta ustedes para compartir un poco más de su conocimiento, de su luz, de su verdad, para que nos establezcamos en ella y podamos entonces prepararnos para su segunda venida y de esa manera tener parte en su reino. Y gracias también a nuestro Padre Eterno por permitirles a ustedes, por impresionarles con su Espíritu Santo, para que estén aquí atentos a este conocimiento, para que nos tomemos de la mano y juntos caminemos, vayamos en búsqueda de la verdad y nos establezcamos en ella, y desde allí hasta la eternidad. Así que por eso venimos estudiando todas estas verdades que nos ha llegado por revelación. Aquí no hay estudios universitarios, ni del seminario, ni del instituto, ni de la universidad. No necesitamos nada de eso. Todo nos lo envió, todo nos ha llegado, queridos amigos. Todo, absolutamente todo, por revelación. A Elena G. de White, que el Señor le reveló todo lo relativo al destino eterno de la humanidad, todo lo relativo a la educación, a la salud, a la economía, a la vida en el campo, todo lo relativo al orden de Dios, no alcanzó ni siquiera a terminar la primaria, queridos amigos. Solo hasta tercero de primaria básica pudo ella realmente estudiar. Así que el Señor le dijo que el mundo iría a oír, a leer acerca de él, de los labios de una persona que no tuvo ninguna educación formal en ningún instituto de la
tierra, queridos amigos. Esa es la manera como Dios obra, y eso es para que nadie se gloríe, para que nadie diga yo estudié, a mí me educaron, yo fui a la universidad tal, a la otra cual, yo soy doctor, fui PhD, pregrado, posgrado, máster, todos los títulos habido y por haber. No, queridos amigos, el Señor dice que lo vil de este mundo escogió Él para avergonzar a los sabios, que lo ignorante de este mundo escogió Él para avergonzar a los sabios. Así que todo esto nos ha llegado es por revelación, todo acerca de la salud, que no lo saben los médicos, ni lo creen, ni quieren tampoco ponerlo en práctica. Eso nos ha llegado por revelación para que usted y yo creamos, para que usted y yo practiquemos, para que ustedes y yo nos establezcamos en eso y le demos toda la gloria a nuestro Creador, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a seguir estudiando ese tema que empezamos ayer, muy interesante, la salud de los habitantes del mundo, un desastre total que ha quedado en evidencia que la salud de la gente que vive en el planeta Tierra es una miseria, es un desastre total, es realmente la cosa más evidente que ha quedado demostrada. El estado y la condición de la salud del planeta Tierra no vale una moneda de 0 pesos, queridos amigos. Así que hoy vamos a seguir estudiando todo esto, y por eso les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del tercer concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Para pensar, 538 años después de Cristo fue que el Papa cambió el sábado de la Biblia, adulterando, pervirtiendo, cambiando el día del culto a Dios y poniéndose el Papa a que lo adore el mundo. El mundo católico, el mundo evangélico adoran es el del domingo al Papa, porque el que impone el día, a ese es que se adora. Así como el Señor impuso el cuarto mandamiento, el sábado, como el día de culto y de adoración, a él lo impuso para que lo adoren a él. De la misma manera el Papa impuso el día del culto en el domingo para que lo adoren a él, y se han ido detrás todos los cristianos, todos los evangélicos, todo, y eso viene en leyes dominicales para que el Papa hacerse sentir de que es el Señor, el Señor representante de Dios, y que la palabra de Él es la palabra de Dios, y que Él tiene autoridad sobre todo para cambiar lo de Dios, que Él tiene autoridad para pervertir la ley de Dios, porque Él la hace mejor que Dios, Él la ha hecho mejor que Dios. Eso es lo que dicen los papas, queridos amigos. Así que el domingo fue impuesto en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron y pervirtieron el día de culto y de oración. Fueron los altivos y altaneros papas los que cambiaron la ley de Dios. Escrito está en el libro de Éxodo capítulo 31 en el versículo 18, que después que Dios acabó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, en medio de truenos, en medio de los relámpagos, en medio de los rayos y en medio de la candelada y la humareda, allá él con su propia voz proclamó esos mandamientos, y no solamente los proclamó con su propia boca, sino que los escribió con su propio dedo. Allí Dios hizo la ley la hizo Dios, un Dios eterno, con un dedo eterno, escribió un cuarto mandamiento eterno que dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios, es sábado para Él, nos dice allí. Por lo tanto, el sábado es el día eterno para adorar al único Dios vivo y eterno. La ley la hizo Dios. Dios hizo la ley, y lo que Dios hace es
eterno escrito está en Eclesiastés 3:14. Allí pone el Señor al hombre más sabio que ha pisado este planeta, que no hubo uno más sabio que él antes de él, ni lo habrá después de él. Así lo dice el Señor, a ese. Con esa capacidad de discernir, de entender, de sabiduría y de inteligencia, es a quien el Señor pone a decir esto. Dice, he entendido con todo eso que todo lo que Dios hace será eterno, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Estos papas altivos, altaneros, arrogantes y orgullosos no le temen a Dios, no le tienen miedo a todas las plagas y a todos los juicios que dice el Señor que le va a echar a todo aquel que le quite y le ponga a su palabra. Pero más altaneros y más hostiles que estos papas son esos que dicen dizque llamarse pastores y pastoras, cristianos y evangélicos, que están enseñando y amaestrando y que están educando a la gente, enseñándole doctrinas de demonios, que a la muerte de Cristo la ley quedó abolida, que cuando el Señor Jesús murió en el Calvario la ley quedó abrogada, que no estamos bajo ninguna responsabilidad ni ningún deber de obedecer los mandamientos de Dios. Y le dicen, cuando la gente les resiste, les dicen que son malditos, porque la Biblia dice que son malditos los que guardan los mandamientos de Dios. Ese fue el primer sermón que predicó Satanás allá en el Edén, mismísimo Edén, cuando le enseñó a Eva, haz lo que quieras, desobedece a Dios, no le obedezcas a Dios, y nada te va a pasar. Ese es el mismo sermón, la misma predicación que truena allá en los púlpitos de todas esas iglesias. Cree en el Señor Jesucristo y haz lo que te dé la gana. El Señor nos dice en su revelación y en su palabra allá en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Y escrito está en el libro de Santiago 1:17, que en el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación. Eso es lo que nos dice el Señor. Eso es lo que escrito está, para pensar, decidir y vivirlo. Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ningún interés proselitista, político o comercial. No tenemos ningún interés político, proselitista, ni ninguna denominación. No pertenezco a ninguna denominación, no soy pastor de nada, de nadie, no tengo iglesias, no tengo absolutamente nada de esto. Aquí no ha venido el Espíritu Santo a decirme vos sos profeta, no ha venido tampoco el Señor Jesús a decirme aquí en esta otra oreja vos sos apóstol, no ha venido el Padre ni el Espíritu, ni tampoco ha mandado el Señor un ángel a decirme vos sos un evangelista. No, nada de eso, no se necesita de eso. El Señor simplemente nos dice allá en el libro de Mateo, en el capítulo 7 de Mateo, capítulo 5, del libro de Mateo, nos dice el Señor allí en su revelación y en su palabra, en el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, como están haciendo los pastores, como están haciendo los profetas allá en esas iglesias que dicen ser cristianas y evangélicas, como están haciendo esos que se autoarrogan el título de profetas y de apóstoles,
Están enseñándole a la gente ¿qué? Están enseñándole a la gente a abrogar las leyes. Están quebrantando ellos mismos estos mandamientos muy pequeñitos y así le están enseñando al mundo. Dice, muy pequeño entonces será llamado en el reino de los cielos. Y sigue diciendo el Señor Jesús, mas cualquiera que los haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En el reino de los cielos, dice el Señor aquí, que será llamado grande el que no dice aquí el pastor o el apóstol, no dice, no, cualquiera, alguno, ese uno de esos soy yo, que me esfuerzo cada día en obedecer los mandamientos de Dios y enseñarle a otros a hacer que su voluntad. Y para eso yo no necesito títulos, para eso yo no necesito ser ungido, para eso yo no necesito, queridos amigos, tener credenciales de nadie. Dice el Señor que solo los fieles a Él poseen las credenciales de Dios y no de los potentados de esta tierra. Y dice que porque un hombre no sea ungido en el evangelio, eso no quiere decir que no pueda predicar de Cristo. Amén. Y alabado sea nuestro Padre eterno. Así que Escrito está es simplemente un programa que su único propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar eso, que son nuestras raíces naturales, de dónde venimos, de dónde somos, cómo debemos comer, cómo debemos vestir, dónde debemos vivir, cómo es la manera y la forma de prepararnos y de tratar de salir del nuevo orden mundial que ha establecido el diablo en este planeta y regresar al orden de Dios, al Génesis. Eso es lo que el Señor quiere que ocurra en tu vida, en mi vida, en nuestra vida, porque el destino eterno de tu alma, de mi alma, de nuestras almas está en juego, queridos amigos. Entonces nos dice el Señor que la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, para recuperar nuestras raíces naturales y conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Aquí te envío totalmente gratis, la historia profética. Este es el último mensaje que Dios reveló para la humanidad acerca de toda la historia final, desde el año 70 hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Aquí está revelado, desde la destrucción de Jerusalén en el año 70, pasando por cómo fue que los depravados y pervertidos emperadores de Roma impusieron al imperio romano la iglesia católica como iglesia oficial del imperio romano, y desde allí al mundo entero a sangre y fuego. Aquí está la historia de cómo fue eso de la Inquisición, Santa Inquisición, que a los ojos de Dios es la maldita Inquisición. Esa historia en donde la obra, el trabajo que le impuso Satanás a la iglesia católica era la de raer de la faz de la tierra la Biblia. Ese era el trabajito que tenía que hacerle el Papa al diablo, raer de la faz de la tierra la Biblia. Por eso a todo el que le encontraban una Biblia se la quemaban, y también quemaban a su poseedor para que no quedara evidencia, para que no quedara memoria, para que no quedara en este planeta recuerdo de la existencia de un Dios y de una palabra de Dios. Esa es la historia que no nos han querido contar. Esa es la historia que siempre nos han querido ocultar. 1260 años se gastó el Papa tratando de raer de la faz de la tierra la Biblia, para que la gente no conociera toda esa mentira, todo ese engaño que ellos han establecido, toda esa perdición en la que están arrastrando al abismo a un mundo, queridos amigos. Y la gente cree todavía en eso, con tanta luz que Dios le da, y todavía creen en muñecos, todavía creen en aguas benditas, todavía creen en que los muertos sudan, y todavía creen que la Virgen llora sangre, y todavía creen, queridos amigos, en todo el espiritismo de que los muertos van para el cielo y que los otros se van para el infierno y que para el purgatorio, y que pague, le sacamos del purgatorio al abuelo, al tío, a la mamá. Todo ese espiritismo, la gente todavía cree, con toda la luz que tenemos nosotros de que podemos abrir la Biblia y conocer la palabra de Dios y desenmascarar toda esa mentira y a todos esos engañadores y a todos esos agentes e instrumentos de Satanás. Y la gente prefiere ser engañada, a la gente le encanta ser engañada.
porque es mejor, es más fácil engañar a la gente que intentar convencerlos de que están engañados. Te la envío gratis, esta historia. Aquí está esa historia de 1200 años de oscuridad. Así se llamó ese tiempo de hegemonía papal, el oscurantismo, la edad oscura. Qué nombre tan apropiado para ese tiempo. 1200 años tiene la humanidad de atraso en las ciencias, en las artes y en el conocimiento de las cosas de Dios. Aquí te envío esa historia para que lo lea con los niños, con los jóvenes, y se enteren por qué, cómo y para qué Dios fundó a los Estados Unidos. Aquí está la historia. Historia de los Estados Unidos, la más hermosa historia de cuantas historias se hayan escrito acerca de la fundación de una nación, es la historia de los Estados Unidos. Aquí está esa historia, aún por encima de Israel, porque a Israel lo buscó Dios, pero los padres peregrinos, fundadores de los Estados Unidos, buscaron a Dios, y eso sí que es una maravilla, un milagro y una cosa extraña y asombrosa en este planeta, que los hombres busquen de Dios. Aquí está la historia de cómo y por qué y para qué Dios fundó a los Estados Unidos. Precisamente para que los Estados Unidos fueran un faro en medio de las tinieblas y la oscuridad en que el papado había sumido a la humanidad, y los Estados Unidos enviaran la luz, el conocimiento, la Biblia, la palabra de Dios, el conocimiento de las cosas de Dios a todos los puntos de la tierra. Eso es la obra que Dios le impuso a los Estados Unidos, que no la hicieron, queridos amigos. Aquí nos dicen cómo esos descendientes de los perseguidos por los reyes y los papas allá en Europa en los años 1620 se convertirán en perseguidores de los que quieran, como sus padres peregrinos, establecerse en una nación sin rey y tener una iglesia sin papa. Aquí está esa historia que no nos han querido contar y siempre nos han querido ocultar. Cómo los Estados Unidos le van a imponer el domingo al sistema romano papal para obligar al mundo entero a adorar al papa. Aquí está esa historia. Aquí está el relato de cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el día terrible de Jehová, como habla el profeta Sofonías allá en el capítulo 1 del 14 en adelante, el día terrible de Jehová. Aquí está ese relato. 24 horas durará esa extraordinario, terrible y jamás visto acontecimiento por la humanidad. Aquí está todo el relato de cómo va a ser la destrucción de Satanás, cómo va a ser la destrucción de los papas, de los pecadores, cómo va a ser el fin del conflicto. Aquí te lo envío gratis, queridos amigos, para que lea con los niños, con los jóvenes, y el ministerio de curación, cómo Dios se adelantó 157 años, desde 1863, cuando le dio toda la revelación acerca de la salud, queridos amigos, a Elena G. de White. Aquí está toda la revelación que Dios ha dejado acerca de cómo nosotros prevenir las enfermedades, cómo comer, cómo abstenernos de todo lo que está dañando la salud, cómo es que el diablo ha trabajado para degradar, para destruir, para arruinar y matar a la creación de Dios, al hombre, al ser humano. Aquí está. Pregúntame cómo se obtiene. No te lo regalo. Pregúntame cómo obtenerlo, y también con él te envío un pequeño recetario para que te inicies en la reforma en pro de tu salud, comiendo distinto, comiendo diferente, comiendo como desee, según el orden de Dios, como hemos estado estudiando en Génesis 1:29. Así que seguimos estudiando entonces. Nuestro tema que comenzamos ayer es el estado y la salud de los habitantes del mundo. Un desastre total. Un desastre total. Esta pandemia, como hemos dicho, lo que ha dejado en evidencia es cuán calamitoso, cuán lamentable es la condición y el estado de la salud de los habitantes del planeta Tierra. El Señor dice que el mundo es un lazareto, que está lleno de apestados este planeta, que está lleno de enfermedad por todos lados, y el vicio y la degradación lo que ha traído es la ruina a nuestro mundo. Mire, nada más el tabaco mata 8 millones
mata, según la Organización Mundial de la Salud. Esos datos los puede usted buscar allá en la página de la Organización Mundial de la Salud. El tabaco mata más de 8 millones de personas al año. Y se asustan y se aterran porque el COVID ha matado más de medio millón de personas, más de 1,5 millones de personas. Aterrados por eso los políticos del mundo y el negocio, queridos amigos. En estos 8 millones de personas al año no piensa nadie, porque esto es parte y forma parte ¿de qué? Del negocio, queridos amigos, de degradación y destrucción que ha puesto el diablo en este planeta y en esta tierra, manejado, administrado por los políticos de este planeta. Lo que es el alcohol, lo que es el enloquecer y degradar y destruir a la gente por medio del alcohol, del tabaco, del café, del té, y todo eso lo manejan es los políticos. Esas son y forman parte de las rentas de los políticos. Eso forma parte de las rentas politiqueras de los políticos de las naciones. Todo eso, queridos amigos, que le imponen a la gente, irónicamente, dice que con el pago del alcohol y con el pago del café y con el pago, queridos amigos, del tabaco es que se paga, dice que la educación y la salud de un pueblo. ¡Qué ironía! ¡Qué cinismo! ¡Qué descaro! A los niños les enseñan que no tomen alcohol, que no consuman tabaco, y afuera en la televisión, el Estado, la nación y todos los mercaderes de la muerte, entonces le dicen a la gente, a los padres, que tomen alcohol, que consuman tabaco, que consuman café, porque si no, no habrá dinero para costearle la educación a los niños y la salud de ustedes, queridos amigos. Es el mismo Estado encargado de degradar, de destruir física, moral, espiritual y económicamente a la nación, y después salen a decir que no sabemos qué hacer, que hay que cuidarlos, que a los ancianitos ya degradados por el vicio hay que cuidarlos, que hay que cuidar a los jóvenes, a los mayores, y hablan de ley seca, y que no sé qué ley seca, y que ley seca. No, eso no hay que hablar de leyes secas, queridos amigos. Hay que hablar de acabar con todas esas drogas que el Señor dice que enloquecen a la gente. Oiga lo que dice aquí, ¿son agentes de quién? Del diablo. Dice que Satanás, mire a quién le trabajan los políticos. Dice, Satanás está esclavizando al mundo mediante el uso del licor y del tabaco, del té y del café. Qué tremendo, terrible. Esto es el negocio más grande de este planeta. Es el negocio de la degradación. Es el negocio de arruinar a la gente. La muerte es el más grande negocio que hay en este planeta, queridos amigos. Satanás está esclavizando al mundo mediante el uso del licor y del tabaco y del té y del café, y ahora la coca, la marihuana, el bazuco, el opio, el hachís, la heroína, el éxtasis, los fármacos y hasta eso que le llaman medicina y drogas que venden libremente, que dice que para sanar las enfermedades. Todo eso, queridos amigos, forma parte de la farmaqueia, que quiere decir hechicería, brujería, pócima, veneno. El diablo dice que está esclavizando al mundo mediante el uso del licor y del tabaco, del té y del café. La mente, dice, dada por Dios, que debería ser conservada limpia, es pervertida por el uso de los estupefacientes. El cerebro ya no está en condiciones de distinguir correctamente. El enemigo tiene el dominio. El hombre ha vendido su razón por aquello que lo enloquece. No tiene el sentido de lo correcto, queridos amigos. Terrible noticia la que nos da el Señor en esta tarde, de que el mundo está esclavizado por todos estos vicios y por todas estas cosas. ¿Con la ayuda de quién? De los administradores que Él ha puesto. ¿Quiénes son esos? Los políticos. Y así como legalizaron el café y el té, hubo al comienzo oposición y cárcel y muertos, queridos amigos. Eso del café no llegó así por obra y gracia de verlo y loco y que es rico y que es no. En Europa hubo prohibiciones y hubo
toda clase de enfrentamientos. Lo mismo cuando el tabaco, también hubo prohibiciones y hubo muertos y el alcohol, pues ustedes lo saben, que el contrabando de alcohol allá en los Estados Unidos, la cantidad de muertos que produjo por el control del negocio y del contrabando del alcohol en los años 20 con Al Capone y con todos esos mafiosos allá, eso también produjo una cantidad de muertos y una cantidad de sangre, y ahí finalmente el Estado tuvo que aprobar todo eso y entonces dizque legalizar el negocio, y vemos entonces la nación norteamericana y el mundo entero legalizaron también todo eso. Aquí en Colombia, por ejemplo, el problema del narcotráfico y todo eso, cuánta muerte, cuánto dolor, cuántas viudas, cuánta sangre no ha derramado y derrama y derramará, queridos amigos, y finalmente lo van a legalizar. Está casi que legalizado todo el consumo de todo eso, queridos amigos, pero qué locura la del planeta Tierra, demostrando que la salud de sus habitantes es un desastre total, queridos amigos. La evidencia es que la condición y el estado de la salud de los habitantes de este mundo es realmente, como el Señor dice, un lazareto, un lugar de apestados, dice el Señor, en donde la ruina del ser humano, mire, ocasionada ¿por quién? Por el diablo, introduciendo todo eso y utilizando ¿quién? Al poder religioso y a los poderes políticos, porque los curas van allá a las licoreras, van a las tabacaleras, van allá a todo lo que es degradante y todo, a echarle ¿qué? A echarle agua bendita a todo ese negocio y a echarle toda clase de bendiciones al negocio del alcohol, al negocio del tabaco, al negocio. Eso, por eso dice el Señor que el pecado y la ruina de una nación como Israel se debió a sus dirigentes religiosos, y que el pecado y la ruina de este mundo se va a deber a sus dirigentes religiosos y a sus dirigentes políticos. Más de 8 millones de personas mata el alcohol al año, queridos amigos, y dice que de las cuales más de 7 millones son consumidores directos y alrededor de 1.200.000 no fumadores expuestos al humo ajeno, queridos amigos, porque el humo más terrible, más letal del tabaco no es el que bota el fumador por la boca, porque ese ya pasó por el filtro del cigarrillo y por el filtro de sus pulmones. Dice que el humo más letal es el que sale de la punta del tabaco, de la punta del cigarrillo, ese que se están chupando los niños, ese que se están chupando las personas que no somos fumadores. Ese es el más letal porque está vivito, queridos amigos, y entra. Y por eso dice que 1.200.000 personas mueren al año no fumadores por exponerse y estar expuestos al veneno que los otros expelen, queridos amigos. Y nos dice el Señor que el que compra tabaco, el que compra alcohol, el que compra aguardiente, ron, brandy, whisky, todo eso con la que la gente se ufana y se siente socialmente muy elevado y muy elegante, queridos amigos, con un cigarrillo en la mano y con una copa de whisky aquí para denotar que yo tengo poder y autoridad y que tengo capacidad de comprar y capacidad de darme gusto. Entonces la gente se siente como si fuera, dice que el que compra alcohol, el que compra tabaco, el que compra todo esto estupefaciente y todas estas cosas, está comprando ruina, y que mientras él se arruina física, moral, mental, económica, espiritualmente, otros se está enriqueciendo con su ruina. Y nos dice el Señor que debemos nosotros ser ¿qué? Inteligentes y ya parar de estar comprando ¿qué? Ruina. El alcohol mata. Oiga lo que el alcohol, por el alcohol se mueren más de 3 millones de personas al año. ¿Quién piensa en esos 3 millones de personas? ¿Quién sale corriendo para ponerle prevención, para tratar de rescatarlos, para tratar de impedir eso? ¿Quién habla en este planeta de acabar con esas industrias de degradación y destrucción como son las tabacaleras y las licoreras, queridos amigos? Todo eso es cinismo. Todo eso es lo que se llama
hipocresía solidaria. Eso es lo que son los políticos en esta hora, como aquí en esta ciudad, que en diciembre, queridos amigos, sí, que ley seca, pero entre comillas, porque saben que las licoreras no pueden parar, los alambiques de la licorera no pueden parar, las 20, 30, 40 y más botellas, millones de botellas, queridos amigos. ¿Eso qué? ¿Ese negocio qué? Para pensar. La gente no piensa, la gente no tiene tiempo para pensar, la gente no tiene tiempo para preguntarse qué debo hacer para ser salvo, la gente no tiene tiempo para pensar en todos estos datos de la Organización Mundial de la Salud que se están dando casi que constantemente, queridos amigos. Aquí está, no les digo más de las causas de muerte en el mundo, porque son, la primera es las enfermedades cardíacas, después siguen los cánceres, después las enfermedades respiratorias, después las infecciones pulmonares, después la demencia y después las enfermedades del aparato digestivo. La número 7 es la muerte neonatal, después siguen las enfermedades diarreicas, después las enfermedades hepáticas y finalmente los accidentes de tráfico, muchos de ellos provocados por los borrachos al volante y por los que van enloquecidos también por las drogas, queridos amigos, y el alcohol. Es la historia del mundo, queridos, grosso modo, resumida, compilado, compactado en una cápsula de información como es la que da en escrito está. Eso es lo que nos dice el Señor, pero lo que vamos a hablar nosotros hoy es, queridos amigos, es de cómo nosotros hacer un cambio en nuestra reforma por salud, cómo dejar ya de matarnos a nosotros mismos, cómo parar ya de permitirle a otros que nos ofrezcan la muerte, que nos lleven la muerte a nuestras mesas, a nuestra casa, a nuestros niños, que eso de las tradiciones y de todo eso del beber y del alcohol y del café y del tabaco y todo eso, eso llega por tradición a nuestras casas. Allí nos tomamos el primer trago, allí nos metemos la primera fumada de cigarrillo, allí el papá, la mamá le dan al niño el aguardiente y es que para las lombrices y el otro es que para que se haga macho. Queridos amigos, qué locura cómo el diablo usa de todas estas maneras, de una manera tan amorosa, tan cariñosa, tan chistosa, tan curiosa, para entrar allí, como dice el Señor, y esclavizar al mundo mediante el uso de todos esos venenos, porque el Señor dice que son el té, el café, el tabaco, el alcohol y todos los narcóticos son venenos lentos, pero seguros. Tarde o temprano cobrarán la vida y la gente irá, queridos amigos, dice que a la perdición eterna, es lo que nos dice el Señor. Entonces, existen, el Señor nos dice en su revelación y en su palabra, nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que hay muchas maneras de practicar el arte de sanar. Dice, hay muchas maneras, muchas maneras en este mundo, ustedes lo saben, hay muchas maneras de practicar el arte de sanar. Pero hay una sola que el cielo aprueba. Muchas maneras de sanar, pero una sola que el cielo aprueba. Hay una sola manera de sanar que el cielo aprueba. Y es la manera del cielo. Dice el Señor que los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza, que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. ¿Cuáles son esos 8 remedios? Mire, aquí en la historia profética, la página 89, va a encontrar cuáles son los remedios de Dios. La página 89, oiga lo que dice el Señor en la página 89 de el ministerio de curación. Oiga lo que nos dice el Señor allí, dice, el aire puro. Oiga, ¿quién va a creer que el aire sea un remedio? ¿Qué nos va a creer a nosotros? Una cosa que sube y baja por nuestras narices, que viene y que va. El aire puro, un remedio, los 8 remedios de Dios. El sol, ¿quién va a creer que? Pero se hablan maravillas del sol, que es vida, que el calor, que la energía, que sirve para producir X, Y, Z cantidad de vitaminas, que sirve para que otras se activen, que sirve para cualquier cantidad, que hay que tomar el sol. La abstinencia, dice el Señor, es otra medicina. ¿La abstinencia de qué? De todo esto que arruina la salud: té, café, tabaco, alcohol, carnes. Todo lo que tiene que ver con lo que daña la salud, el azúcar, todo lo que tiene que ver con lo que daña la salud, todos los narcóticos que la gente está consumiendo y los estupefacientes y los estimulantes,
todo eso, queridos amigos, que se llaman venenos lentos, pero que son seguros. Abstenernos de todo eso, dice el Señor. El descanso. ¿Quién va a creer que el descanso sea un remedio? Solo lo experimentamos cuando nos acostamos o nos ponemos a descansar, cansadísimos, y nos levantamos sintiéndonos diferente. El ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, sencillo, natural, como el Señor lo dejó allá en Génesis 1:29. El agua, ¿quién va a creer que el agua sea un remedio? Se usa mucho el agua para muchas cosas de remedios, queridos amigos, y la gente todavía no cree. Y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en su palabra. 8 remedios naturales. 1, el aire puro. 2, el sol. 3, la abstinencia. 4, el descanso. 5, el ejercicio. 6, un régimen alimenticio conveniente. 7, el agua. Y 8, la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Gratis, barato y efectivos, queridos amigos. Sin contraindicaciones, sin ningún tipo de daño te hacen esos remedios. Esos son los remedios de Dios que Él nos ha dejado en su revelación y en su palabra. Entonces nos dice el Señor que la dieta, la alimentación que nosotros tenemos, los métodos, que el Señor ha dejado, son los medios de muchas maneras de sanar. Uno solo que el cielo aprueba. Y tenemos, por ejemplo, la paramedicina. Esa paramedicina que está en el lado izquierdo, podemos ponerlo en el lado de la izquierda de la tendencia, es la iridiología, la acupuntura, la homeopatía, la uropatía, la bioenergética, la alternativa, etcétera, 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 etcétera. En la derecha está lo que se conoce y lo que tiene confundido y enloquecido al mundo, la medicina alópata, queridos amigos, implantado el sistema alópata. ¿En qué? En el cientificismo, en lo que se impuso por la educación, la preparación, el conocimiento de la salud, de la medicina, de la práctica médica, traído todo ¿de dónde? De Grecia, queridos amigos. Todo eso lo inventaron ¿quiénes? Los grecios, los galenos, los Hipócrates y todos esos queridos amigos de los cuales se arrogan en darles el juramento Hipócrates, y les llaman también los galenos porque son discípulos de Galeno. Así se llamaba uno de los pioneros allá de la medicina en Grecia. Entonces encontramos nosotros que esta medicina alópata, que se basa en libre uso de drogas, cirugía indiscriminada, etcétera, que tiene un trasfondo comercial, mercantilista, mecanicista y ateo. No cree en los remedios de Dios. Cuando usted va con que yo como así, que yo me hago esto así, no, eso es hechicería, eso es brujería, eso es superstición, eso no sirve. Pero quiero decirles, el Señor nos dice que y eso no saben los médicos no saben de comida, no saben nada. 0 huevito, ellos no saben absolutamente nada de comida. Ellos mismos están siendo víctimas de su propia forma de enseñarle a la gente de comer. No existe en medicina una clase que se llame nutrición. No existe. Por eso es que los médicos no saben nada de nutrición. Ellos mismos, mire, usted los ve obesos, fumadores, usted los ve bebedores, usted los ve con vicios, tabaco, drogas, todo eso. Ellos mismos no creen en nada de Dios, por lo tanto ellos creen que fumar es normal, que comer puerco, marrano, cochino y todo eso es normal, que beber alcohol es normal, que eso es normal. Pero cuando ya empieza el organismo a dañarse, entonces dicen, no, hay que dejar eso, hay que dejar la carne, hay que dejar el alcohol, hay que dejar el tabaco, tenés que dejar esto, pero ellos fuman. ¿Cómo le va a decir? ¿Con qué autoridad un médico le va a decir a una persona deje de fumar cuando él es un fumador? ¿Con qué autoridad un médico le va a decir a un paciente que está con problemas de artritis, con problemas de estreñimiento, que tiene problemas de gastritis, que tiene por la grasa y las mantecas de la carne y todo eso que es el ácido úrico y todo eso que contiene ese elemento, queridos amigos, que es cadáver y que se putrefacta y que produce una cantidad de daños y trastornos
en el organismo. ¿Cómo le va a decir un médico deja de comer esto cuando él mismo está comiendo y él mismo está, queridos amigos, dando un mal testimonio de lo? Dice que los médicos y los pastores deberían de ser las personas más temperantes, que deberían de ser las personas que verdaderamente dieran un testimonio al mundo de lo que es comer de manera sabia. Y eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que los médicos deberían de dar ese testimonio junto con los pastores, que el médico y el pastor deberían de ser la gente más temperante. Ayer hablamos de una palabra que es la palabra intemperancia, y hoy aquí en Consejo sobre la Salud, revelado en 1863, aquí el Señor nos dice eso, nos dice que el médico y el pastor, dice, entre toda la gente del mundo, el médico y el pastor deberían ser las personas que cultiven los más estrictos hábitos de temperancia, queridos amigos. Esos dos, el pastor y el médico, deberían de saber todo acerca de cómo cuidar el templo del alma. Ellos deberían de ser los primeros en, con su vida, con su testimonio, enseñarle a sus pacientes, a sus feligreses. Dice, el bienestar de la sociedad demanda de ellos una abstinencia total, puesto que su influencia habla constantemente en favor o en contra de la reforma moral o del mejoramiento de la sociedad. Dice, pecan voluntariamente, se ignoran las leyes de la salud o se muestran indiferentes hacia ellas, puesto que los demás consideran al médico, queridos amigos, una persona que sabia. Dice, puesto que los demás los consideran al pastor y al médico personas más sabias que la demás gente. Pero es la gente más, queridos amigos, están pensando en el negocio, están pensando es en otra cosa, dice el Señor. Dice, eso es especialmente cierto con respecto a los médicos, a quienes se les han confiado las vidas de los seres humanos. Se espera que ellos no participen en ningún hábito que pudiera debilitar sus fuerzas vitales, queridos amigos. Dice, no debemos preguntarnos qué hace el mundo, sino qué están haciendo los profesionales con respecto a la maldición del uso del tabaco que prevalece por todas partes. Dice, serán fieles en seguir los dictados de la razón inteligente los hombres a quienes Dios ha concedido entendimiento y que ocupan una posición de responsabilidad sagrada. Llegarán a ser hombres y mujeres a quienes se puede seguir. Estos individuos responsables que tienen bajo su cuidado a personas cuya influencia se ejercerá para bien o para el mal. Es terrible este asunto. Dice, enseñarán ellos, el pastor y el médico, por precepto y por ejemplo, a obedecer las leyes que gobiernan el organismo físico. Si no le dan un uso práctico al conocimiento que tienen de las leyes que gobiernan su uso propio, si prefieren la gratificación pasajera antes que la sanidad de la mente y el cuerpo, no están preparados para que se les confíen las vidas ajenas. Tienen el deber moral de mantener la dignidad que Dios les ha dado, libre de la esclavitud de cualquier apetito o pasión, queridos amigos, cualquier apetito o pasión. Esto es supremamente delicado en esta hora de crisis intensa. Por eso el Señor dice que la paramédica, la ideología, la acupuntura, la homeopatía, todo eso tiene orientación satánica. Y lo otro, lo de derecha, la alopatía, nos dice el Señor que el trasfondo es meramente, como ustedes ya lo saben, comercial, mercantilista, mecanicista y ateo. Ellos no, como la sodomía, como nos dice el Señor acá de la sodomía, no, la sodomía, como la sodomía nos dice allí en el libro de Romanos 1:28, como la sodomía, dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios, no aprueban tener en cuenta a Dios, ellos no creen en eso. Usted pone a hablarle a un médico, a un doctor de estos, ellos lo escuchan ahí, pero por dentro están esperando que termine usted y hasta luego. Queridos amigos, pastores, médicos,
el pueblo en general, la reforma pro salud no es una opción. No es una opción, queridos amigos, sino una maravillosa manera de vivir sano en un mundo enfermo. No es algo optativo, no es una cuestión que yo la pueda dejar o tomar. No es algo optativo en el sentido de lo haré si puedo, sino que es una obligación para todo aquel que se prepara para el cielo, queridos amigos. Así es simple. Cambiar nuestra dieta, tratar de volver al orden de Dios, al plan original de Dios, volver al Génesis 1:29. Eso es, queridos amigos, nuestro deber y nuestra responsabilidad si queremos morar con Dios, con un Dios santo, porque dice el Señor que Él es santo y que solo seres santos podrán morar con Él. Y santo no es el que no quiebra un plato, santo no es el que no mata una mosca, santo no es aquel al que le han mandado la canonización de Roma, no. Santo es y quiere decir apartado para el servicio a Dios, para la obediencia a Dios. Santo es el que hace la voluntad de Dios. Eso es así de sencillo y de simple. Por eso el Señor habla de ellos como mis santos. Juntadme mis santos, los que quieren hacer mi voluntad, los que quieren realmente obedecer mis órdenes y mis mandamientos. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros en esta hora. Entonces nos dice lo que nos ha revelado el Señor en su revelación y en su palabra. Dice Elena G. de White allá en el año de 1862, antes del Señor revelarle y mostrarle todo el paquete completo de la reforma en pro de la salud para la humanidad en esta hora final, y preparar a su pueblo para enfrentar esto, porque el Señor dice que es un Dios de previsión. Él ya vio esto, ya Él lo había visto que venía todo esto, y es un Dios de prevención, enviando que su luz, su revelación, todo lo que tiene que el pueblo de Dios en esta hora comer, beber, para prevenir que todo esto que vino, que va, llegó y que llegará, porque no es la primera ni la última pandemia o epidemia que ha venido al planeta Tierra. No, el Señor nos dice allí en la página 647, para que lo lea, que el diablo va a producir muchísimas más enfermedades y muchísimos más desastres. Aquí está escrito, allí vamos. Entonces el Señor nos envía su luz para que nosotros ¿qué? Prevengamos, porque prevención es eso, lo de Dios. La medicina de Dios es básicamente preventiva, queridos amigos. La medicina de Dios es básicamente preventiva. Y entonces Él ha hecho ¿qué? Provisión también, que es el conjunto de cosas que se guardan para un fin. Él ya todo lo tenía listo para esta hora. Su pueblo ya estuviera establecido en principios de comer y beber como el cielo manda. Eso es así de simple y eso es así de sencillo. No es con medicina ni con drogas, ni que los médicos, ninguna medicina, ni ningún médico cura. Eso lo dice el Señor, no lo digo yo. Esto nos ha llegado es por revelación, queridos amigos. El Señor dice que ante todo el médico debería ser ¿qué? Educador. Dice el verdadero médico es educador. Si un médico no es educador, no sirve para su profesión, fracasó en su profesión. Si no educa a la gente en darle verdaderamente la orientación, para que no tengan que vivir allá tocándole la puerta al doctor, para que no tengan que vivir allá diciéndole, doctor, me duele aquí, mándeme una mándeme la otra. Él debe educar. El médico no debe decirle a la gente qué tenés, pues a eso vengo, doctora, que me diga qué tengo. El médico educador, el verdadero médico, debe sentar a su paciente y decirle cómo es un desayuno, cómo es un almuerzo, cómo es una cena suya, a qué se dedica usted, dígame qué come, yo le digo que va a morir. Así de simple debería de ser él. El verdadero médico es educador, nos dice el Señor. Reconoce su responsabilidad, no solo para con los enfermos que están bajo su cuidado personal, sino también para con la población en que vive, queridos amigos. Miren, estoy tomando decisiones a la loca. Todas las decisiones que les ocurren en la cabeza a los políticos, las toman para ver cuál funciona. Ninguna funciona, ninguna va a funcionar, porque como ya hemos dicho, muchas maneras, muchas formas, muchos consejos, mucho el grupo de científicos opinando por aquí, por allá, nunca va a opinar porque solo hay una, están lejos de ella, tan lejos, no están ni tibios, queridos amigos, los políticos. Por eso el mundo está loco y esto no va a parar cuando ellos quieran, o cuando ellos digan, o cuando diga la vacuna, o cuando diga el virólogo, o cuando diga el
infectólogo cuando diga el no, queridos amigos, no. No, eso no va a ser así. Esto va a ir es hasta que el Señor lo permita. Y todo esto es un simulacro de que el mundo sí se puede acabar y que se va a acabar. Todo esto lo está permitiendo el Señor. Que lo haga el diablo, porque Él es el que lo hace. Aquí está, en la página 647, dice que es el diablo el que produce las epidemias, las pandemias, que es el diablo el que produce todas las enfermedades, que es el diablo el que incita a la gente a que se mate, a que se suicide de manera lenta a través de todos los hábitos y los vicios degradantes del té, del café, del tabaco, del alcohol, de la carne, de toda esa cosa que mata y destruye, queridos amigos. Venenos lentos pero seguros. Aquí está, página 647. El Señor lo permite, dice, para que unos despierten y para que otros se endurezcan, para ablandar a unos y endurecer a otros. Desastres, calamidades, enfermedades, plagas, pestes, virus y todo lo que ustedes se quieran imaginar. Dice que el Señor lo permite para que los sentidos de la gente despierte, para que alguien pueda levantar sus ojos al cielo y mirar, Señor, ayúdanos. Se probó todo, se hizo de todo, nos aplicamos todas las vacunas. Hicimos a esto, nos encerramos, nos tapamos y nos envenenamos nosotros solos. Nos hicimos todo lo que nos dieron los políticos y los virólogos y los hombres científicos de este planeta y nada funcionó. Así en los días de Jesús la gente dice que corría a Él. Como escrito está en el libro de Marcos, en el capítulo 5, allí el Señor nos dice cómo era la medicina en los días de Jesús. Y esto lo deja el Señor para que tú y yo, para que nosotros pensemos realmente que nos llegó esta hora, queridos amigos. Ya la gente fue a buscar a Jesús como última alternativa, como el último que podía resolverle su caso milagrosamente. Así estamos hoy, pero con la única diferencia de que Dios sí nos ha dejado luz para nosotros poner de nuestra parte, porque Él hace su parte, pero nosotros también tenemos que hacer la nuestra. Y el Señor dice aquí en el libro de Marcos capítulo 5, en el versículo 25, dice, cuando Él estaba ahí en medio de la multitud, dice que una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Imagínense ustedes 12 años una mujer padeciendo de esta enfermedad. Y dice el Señor, y había sufrido mucho. ¿Había qué? Sufrido mucho, de muchos médicos. Iba un día uno, iba un día otro, iba por aquí, por allá, caminaba, recorría, ese es bueno, este sabe, este no sabe, este sí, este sí, este sí. Había sufrido mucho, de muchos médicos. ¿Qué le habían proveído estos médicos? Sufrimiento, no más, no le habían dado absolutamente nada, solo sufrimiento. ¿Y qué más dice? Y gastado todo lo que tenía. Le habían quitado también su dinero, también le habían robado su dinero, también le habían esquilmado su plata y no le causaban, sino que dice el Señor, sufrimiento. Miren, esto es lo que el Señor Jesús nos está diciendo que sería la medicina de hoy. Muchos médicos causando ¿qué? Sufrimiento y quitándole a la gente ¿qué? Su plata. Y sigue diciendo el Señor aquí, y nada había aprovechado. Le causaban sufrimiento, le quitaban la plata y nada había aprovechado. Ni alivio, ni siquiera un momento de paz. Nada había aprovechado, dice el Señor aquí. Antes le iba peor. ¿No es eso lo que vemos nosotros en la práctica médica de nuestro tiempo, queridos amigos? Allá, como nos dice el Señor, en la alopatía, en la medicina mercantilista, eso es mercado. Ya usted, olvídese que es paciente, ya usted es un cliente, ya lo miran todos desde ese punto de vista, así, simple y de sencillo. Es la realidad que el Señor nos pinta aquí. Había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Escrito está en Marcos 5, 25 y 26. Y cuando esta mujer oyó hablar del Cristo, dice que vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Este es el que me va a resolver mi problema a mí. Tengo fe en Él, no me queda más. Esta es la última alternativa. El último momento de mi vida para yo ser sanada es este, o de lo contrario ya moriré. ¿Y qué le dice el Señor aquí? Tocó, porque decía, si tocare tan solo su manto seré salva. Queridos amigos, la gente va a ser así, buscar a Dios, buscar de Cristo, su revelación, su palabra. Ya estamos en esa.
los médicos le dicen a la gente, los virólogos, todos los expertos en cuestiones de virus, en cuestiones de esta cuestión, le dicen a la gente, tápese la boca, eso no sirve, eso antes le agrava el problema de su respiración, hipoxia, eso produce problemas a nivel del cerebral, produce debilitamiento también de los pulmones y de los bronquios. Nos dice que lávele la suela a los zapatos. Absurdo eso, queridos amigos. Lávese compulsivamente las manos todo el día. Ya la gente está con las manos partidas, porque es que nosotros tenemos en nuestras manos unas bacterias que nos sirven para protegernos de la cantidad de bacterias, porque nosotros no vivimos en una asepsia, nosotros no vivimos en una burbuja séptica, nosotros no vivimos en un mundo, no, todo, absolutamente todo está lleno de gérmenes, de virus, de bacterias y una cantidad de elementos que están en el aire, que están en todas partes, y nuestras manos, nuestra piel, todo eso tiene su sistema de protección puesto por Dios casualmente por eso, nada más. Miren ustedes el caso del bebé que nace, él vive 9 meses en una burbuja de agua allí, protegido de toda una cantidad de influencias externas y de gérmenes y de virus y de toda clase de bacterias, pero cuando él ya nace a vivir en un mundo lleno de toda esa cantidad de ataques que le van a hacer para tratar de minarle su salud. Entonces, nos dice el Señor que la primera leche, que se llama calostro, que toma el niño, es una vacuna potente para que él resista todo el ataque de todas esas cosas. Queridos amigos, no lo sabemos nosotros. ¿Por qué eso así? Todo Dios lo ha hecho bien. Dios todo lo hizo bien, queridos amigos. Entonces nos dice el Señor aquí que la mujer apenas tocó, dice, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Eso es lo mismo, queridos amigos, que debe ocurrir en tu vida hoy. Toquemos de Cristo, toquemos la voluntad de Dios, toquemos lo que Él nos ordena en sus mandamientos. Eso es lo que nos dice el Señor. Hagamos su voluntad y Él hará el milagro en mi vida, en tu vida. Los milagros no van a ser por obra y gracia de Birli Birloque, queridos amigos, como espera la gente que se les haga, que vengan del pastor, los pastores, que explota cáncer, que explota diabetes, que explota, ellos le ordenan al Espíritu Santo, desciende Espíritu Santo, quema Espíritu Santo, ustedes los han oído, explota Espíritu Santo, ven, explota, revienta, bueno, es una cantidad de términos demenciales de estos hombres, queridos amigos, pero que no han podido hacer absolutamente nada, mandando al Espíritu Santo que explote el virus y ellos mismos están muriendo por el virus, queridos amigos. ¿Por qué? Porque no viven, no practican, no hacen la voluntad de Dios, ni siquiera quieren obedecer sus mandamientos de la ley de Dios, mucho menos quieren obedecer las leyes naturales que Dios estableció. Por eso el Señor nos dice en su revelación, en su palabra, que esas oraciones y esos mandatos de ellos, que explota, que quema, que descienda Espíritu Santo y queme, que no van a ser oídos, porque eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que Dios enseña en su revelación y en su palabra. Oiga lo que nos dice el Señor aquí, dice que muchos han esperado en esas iglesias que Dios los preservará de la enfermedad meramente porque le pidieron que lo hiciera. Pero Dios no escuchó sus oraciones, porque su fe no se perfeccionó por medio de las obras. El Señor dice que es sí, pidiéndole a Él, pero actuando también nosotros. Ahora no estamos a la buena de Dios aquí en este planeta. Ahora obramos nosotros y Dios obra. Obedecemos nosotros y Él obra, queridos amigos. Porque sin obediencia nadie agradará a Dios. Dice, Dios no obra un milagro para preservar de la enfermedad a aquellos que no se cuidan a sí mismos, sino que están continuamente violando las leyes de la salud y que no hacen ningún esfuerzo para prevenir la enfermedad. En fin, queridos amigos, este es un tema que nos atañe a nosotros de una manera muy seria. Y usted y yo tenemos que apersonarnos de nuestra salud. No espere que la salud está en el hospital o en la UCI o en la clínica. Allá te van a llevar cuando la perdás. Tenemos que orar nosotros, fortaleciendo ¿qué? Nuestro sistema inmunológico, queridos amigos. ¿Cómo? Comiendo como Dios nos manda. Quiero decirles, te la envío
gratis, sin ningún costo adicional. Pregúntame cómo obtener el ministerio de curación y con él te incluyo un sencillo recetario para que comience usted a practicar los principios que Dios ordena. Quiero decirle, papá, mamá, traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Les deseo una buena y feliz semana. Soy Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre